explícitamente que estoy hablando en un nuevo idioma, este texto está en francés, o este enlace que dice versión en italiano apunta a una página que está en italiano. Entonces puedo utilizar un atributo específico que ya existía en HTML hace tiempo, que mucha gente no utiliza, pero que existía, estaba en el estándar desde el principio, que se llama hreflang, que indica, bueno, este enlace me va a llevar a una nueva página, pero está en otro idioma. Eso suele ser útil para avisar al usuario. No confundir unas etiquetas con otras, utilizar adecuadamente también la etiqueta NoScript, que el contenido de los marcos sea HTML. Bueno, hay algunas que no son muy importantes, me las voy a ir saltando para ir avanzando. Mucha gente está convencida, bueno, la accesibilidad se consigue teniendo un sitio web alternativo solo texto, de forma que allí se metan todas las personas que tengan algún problema con mi versión original, que es la que me gusta. Esto es muy mala idea. Primero, porque va a especificar grandes recursos y tengo que tener dos versiones en paralelo. Y segundo, porque estoy intentando englobar en una misma página, en una misma versión, todo un conjunto de personas que tienen problemas distintos. ¿De acuerdo? Estoy discriminándolos de alguna forma. La idea también es utilizar adecuadamente los atributos y etiquetas de HTML, por ejemplo, describir cada frame, cada title, cada marco con un atributo title, que describa explícitamente qué es lo que hay en cada frame, para no tener que irme a él en cada vez que quiero ver lo que hay, sino que simplemente antes de entrar en un enlace o en un sitio, saber qué me puedo encontrar, sin necesidad de visitarlo. Bueno, hemos visto también una presentación antes de XML, simplemente recordar que XHTML, la versión de HTML sobre XML, no es un único lenguaje. El W3C ha definido varios lenguajes definidos sobre XML. Cada uno tiene su propio DTD o esquema, y aquí tenemos pues una comparación un poco de todos y cada uno de ellos. El que yo recomiendo un poco más para el tema de la accesibilidad, si alguien está interesado, es el XHTML básico, que está específicamente orientado a terminales inalámbricos y elimina muchos de estos problemas que acabamos de ver. Usar adecuadamente las etiquetas H1, H2, utilizar adecuadamente las citas, utilizar adecuadamente las listas, no porque me quede bien inventado a la derecha, que es como mucha gente a veces utiliza estas etiquetas, sino porque de verdad sea una lista. ¿De acuerdo? Si lo que quiero es únicamente indentar a la derecha, no usemos listas para esto, utilicemos CSS en su lugar. Por ir avanzando, este es el ejemplo que antes mencioné. Cómo podemos especificar para un input, para un campo de texto, donde yo tengo que introducir un login, puedo definir un texto descriptivo de ese campo que diga usuario, user, y puedo asociar ese texto al campo con una etiqueta label, de tal forma que el atributo for del label tiene que ser igual al lib del login, y entonces quedan asociados. Cada campo tiene un texto descriptivo asociado que lo defina. Otras recomendaciones, pues no utilicemos esto del lee más, o clic aquí, o más información. El texto de cada enlace tiene que ser autodescriptivo, tiene que leerse bien fuera de contexto, porque a veces pedimos al navegador, dime la lista de enlaces, y él me puede decir enlace número 1, read more, lee más, enlace número 2, también read more, lee más. Esto es absurdo, para las personas ciegas esto es un gran problema. Lo mejor es que el texto de adentro sea siempre algo que tenga significado. Podemos utilizar etiquetas HTML también para la cabecera, para definir la relación entre una página y las relacionadas con su conjunto, cuál es la siguiente, cuál es la anterior. Esto normalmente es algo que no vemos con el navegador con determinadas versiones, pero que algunos sí que incluyen. Por ejemplo, estos enlaces que hemos visto antes, Opera nos permite tener aquí botones auxiliares para navegar a la página siguiente. No necesito pinchar en ningún sitio de la página, puedo ir a la siguiente solamente con estos menús de aquí. O Links, que es un navegador tipo texto, también lo tiene. Además, esto es útil para precargar páginas, de tal forma que me voy trayendo a la siguiente mientras estoy viendo la anterior para ir navegando más rápido. Bueno, por ir concluyendo, tenemos que proporcionar siempre mapas de contenido, tablas de contenido, mapas de sitios, índices. No deshabilitar nunca el botón de vuelta atrás, el de back. Hay gente que quiere volver, pues si se lo deshabilitamos va a sentirse perdida. Utilizar bien los acrónimos, definir el lenguaje del documento. En las tablas, utilizar los atributos que definen y resumen su contenido. Utilizar siempre texto entre los enlaces para que no se aparezcan este enlace a continuación del otro como uno solo, sino
que se vea una clara separación entre un enlace y otro, utilizar barras de navegación, utilizar atributos específicos, ya digo, para describir contenidos multimedia. Cuando el alt que hemos visto antes no es suficiente, podemos crear una página HTML, una página web concretamente, que describa un poco más esta imagen. Para eso podemos utilizar este atributo. Hay una serie de atributos muy grande, un conjunto grande de atributos y etiquetas específicamente para mejorar la accesibilidad en las tablas. No nos va a dar tiempo para verlo, pero yo os recomiendo que el que esté interesado que eche un vistazo a todas ellas. Y siempre tener en cuenta a la hora de diseñar una tabla, cómo me gustaría a mí que me leyeran esa tabla si yo estuviera a un lado del teléfono. ¿De acuerdo? Si es una tabla grande, que tiene muchos números, pues muchas filas, muchas columnas, yo no puedo ir una secuencia de números sin más, sino que me interesa de alguna forma que me digan para cada número que estoy oyendo, ¿a qué se refiere? Bueno, pues estas etiquetas y atributos lo permiten. Fórmulas matemáticas, utilizar unidades de medida relativas en lugar de absolutas, va a permitir que pueda agrandar o empequeñecer el tamaño de mi ventana sin ningún problema. Párrafos pequeños, algunas etiquetas específicas que podemos usar. Atajos o lo que se llama atajos de teclado para los enlaces importantes, permitir que el navegador negocie el idioma de la página, permitir saltar enlaces. Yo, por ejemplo, tengo un menú de navegación al principio de mi página y si ya me lo conozco, no tengo por qué estarlo oyendo todo el rato. Entonces, permitir enlaces dentro de una página para avanzar un poquito más a la parte siguiente, ¿no? Yo no me quiero saltar la barra de navegación, pues activo este enlace y paso aquí y no tengo que escuchar el menú de navegación. Permitir búsquedas complejas, en general dar lo máximo posible en formato multimedia combinado, asociar iconos con texto, ser consistentes en la presentación de las páginas, que no una página sea verde y la siguiente sea roja sin ningún motivo, sino que todas las páginas tengan un contenido definido. Y pasamos ya por fin a las conclusiones. Lo que queremos conseguir aquí, lo que define el W3C básicamente es: no hagamos páginas WYSIWYG, que significa normalmente what you see is what you get, lo que obtienes es lo que quieres, lo que ves, sino lo que quieres, lo que ves es lo que quieres decir. What you see is what you mean de significado. Queremos hacer páginas que no estén enfocadas a la forma en la que se presenten en un usuario, sino que estén enfocadas a su propio significado, de tal forma que no tengamos documentos ad hoc específicamente orientados al navegador, sino flexibles que puedan ser mostrados en distintos dispositivos, separando obviamente siempre la presentación en hojas de estilo del contenido, y vamos a tener siempre muchos beneficios. En primer lugar, un mantenimiento más barato del sitio web, una audiencia mucho más amplia. Vamos a tener valor semántico, nos estamos preparando para el web semántico y vamos a cumplir con la ley, que era lo que decía antes. Y simplemente por resumir, muchos de los puntos de chequeo que he mencionado dicen lo mismo. Usemos HTML con propiedad, estudiemos HTML en profundidad, no nos quedemos con las típicas etiquetas que con 4 cosas ya tengo mi página personal, sino que HTML, los estándares del W3C dan mucho juego, podemos utilizarlo. Hay un borrador ahora mismo en preparación en el W3C. Aquí tengo una receta de cómo podemos seguir una serie de pasos para que el sitio web actual que yo tengo, o que tenemos cada uno de nosotros, sea accesible. No nos da tiempo, si acaso en el turno de preguntas podemos verla, pero se trata de intentar cumplir todo esto con una serie de pasos. Y aquí al final es una bibliografía, siempre refiriéndonos a los estándares. Simplemente mencionar que el why es más que esto. No solamente las guías de cómo tengo que hacer mis páginas web, tiene otras recomendaciones para cómo tienen que ser las páginas que generan documentos, y tiene otras recomendaciones para los browsers, para los navegadores, y tiene una actividad pues que está involucrando no a un único estándar sino a varios, y también relacionado con XML. Y perdón por el retraso. Nada, muchas gracias. Bien, pues pasamos al modo de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en alguno de los sitios locales o remotos? Aquí en Madrid parece que tenemos alguna pregunta. ¿Tengo que pintar qué? Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, es una pregunta para el señor Luque, mayormente. Yo creo que una de las cosas que más ha hecho que avance la web últimamente... No sé si se oye, ¿eh? Sí, creo que sí se oye. Sí. Es precisamente el que las páginas hayan cambiado de ser simplemente texto y imágenes muy burdas y muy